Bueno, pues buenos días a todos. ¿Me oís bien? Buenos días a todas y a todos. Y deciros que es un placer estar aquí hoy con todos vosotros en este encuentro titulado Arquitectura y Democracia Cuidadora, un espacio que nace del impulso de dos investigadoras del grupo Build for Life Lab, voy a pronunciarlo bien ya que es el grupo de investigación al cual también pertenezco. Lucía Pérez es una de estas investigadoras que me acompaña aquí en la mesa y una de las personas que ha organizado este encuentro, junto con Irene González, que la tenemos sentada en primera fila y que será una de las personas que van a intervenir luego más tarde. Quiero agradecerles a las dos pues su dedicación y también su sensibilidad por hacer posible un diálogo entre aspectos que son muy importantes como la arquitectura, la ética y la vida. Y darles también las gracias por invitarme a participar en este encuentro, acompañándoos a todos vosotros en esta apertura inicial. Nos encontramos además en el marco de la Semana de la Ingeniería y la Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, y la verdad es que es un placer recibir aquí en nuestro centro a personas de distintos ámbitos de las cuales estamos acostumbrados. Normalmente en este centro nos encontramos personal universitario y estudiantes, y la verdad es que es un placer contar aquí con personas del mundo profesional y con ciudadanía en general. Bienvenidos a esta escuela que quiere ser una escuela que se relaciona con la sociedad y se preocupa por sus necesidades. Este es el segundo día de este encuentro, Arquitectura y Democracia Cuidadora. Es un encuentro que se ha formado por 3 jornadas, cada una de ellas con un tema específico. El primer tema que fue ayer se denominó Edificios Cuidadores. El segundo tema, que es el tema de hoy, se denomina la rehabilitación sostenible, y mañana se cerrará con el tema de las sociedades longevas. Me parece pues un bonito relato que han ido tejiendo por capas estas dos compañeras mías, Lucía e Irene, y que tratan de reflexionar sobre cómo pensamos los espacios, cómo los transformamos y cómo nos acompañan a lo largo de la vida y en la vejez. Yo quiero empezar compartiendo una pequeña reflexión para enmarcar el tema del día de hoy, la rehabilitación sostenible. Y en primer lugar me gustaría decir que cuidar es algo muy importante. Cuidar es muy importante porque es un elemento esencial de la vida y lo ha sido siempre. El cuidado no es algo ni reciente ni exclusivamente humano. Está presente en todos los tejidos vivos, los animales y los humanos, así como las plantas, se cuidan y se dejan cuidar. El cuidado es, por tanto, una estrategia de vida. Es una forma de sostener el vínculo y de resistir juntos. Y por eso, cuando hablamos de cuidado en arquitectura, hablamos de algo que es profundamente estructural. Hablamos de cómo sostenemos la vida en común a través de los espacios. La forma en que cuidamos ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Tradicionalmente, nos cuenta la escritora Victoria Camps, en su libro Tiempo de cuidados, otra forma de estar en el mundo, que los cuidados eran algo privado y feminizado. Y en paralelo, en España, también había un modelo institucional dedicado a este asunto, a los cuidados, pero desde una perspectiva o desde una lógica distinta de la actual, ¿no? de la que estamos hablando en esta jornada, más desde una lógica asistencial del cuidado solamente centrado en lo físico y normalmente con unos espacios que aislaban más que acompañar. Hoy, sin embargo, empezamos a hablar del cuidado desde otras perspectivas
y empezamos a entender el cuidado como una práctica que es más relacional, compartida y que pone en el centro la dignidad, la autonomía y los vínculos. Y además deja de ser o empieza a dejar de ser una tarea privada para convertirse en una responsabilidad colectiva que requiere repensar los espacios. Victoria Camps dice en su libro, además, una cosa que me parece muy bonita, que es que el cuidado no es solo una tarea práctica, no es solo el hecho de cuidar, ¿no? de la acción de cuidar, sino que es también, refleja también una forma de mirar el mundo y de estar en él, en el estilo de Heidegger. Ella nos invita a repensar nuestras relaciones, nuestras instituciones y también nuestros espacios. La arquitectura como infraestructura no es neutra. La arquitectura es una infraestructura que es soporte físico del orden social, económico y simbólico. Habla, por tanto, también de nuestra forma de vernos en el mundo. Habla la arquitectura de cómo nos queremos relacionar entre nosotros y con el entorno. Por ello, la arquitectura, como infraestructura que es muy duradera, dura durante muchísimos años, puede quedar a veces obsoleta. Y no me refiero únicamente a quedar obsoleta por el envejecimiento natural de sus materiales. Me refiero sobre todo a que deja de sostener de forma adecuada las formas en que queremos habitar en este mundo. Y con ello, en este caso concreto, me estoy refiriendo a que la arquitectura puede dejar de sostener cómo queremos cuidar y ser cuidados en la vejez, y también puede ser que queramos establecer nuevas relaciones desde la arquitectura de los espacios con el medio natural, ¿vale? Desde un punto de vista de la sostenibilidad ambiental, me estoy refiriendo. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar dos charlas estupendas que nos hablarán precisamente de esto, de nuevos modos o modelos de habitar el mundo en la vejez, formas de rehabilitar los espacios que ya existen, que ya fueron construidos y que han quedado obsoletos, y de habitarlos de manera que se ponga en el centro la vida, el tiempo, la dignidad, los vínculos y la sostenibilidad. Os agradezco a todos la presencia y os doy la bienvenida y le paso la palabra a Lucía Pérez, organizadora de este evento. Bueno, muchas gracias, Belinda, por tu discurso y por tu apertura, tu presentación. Bueno, yo soy la coordinadora del evento, me voy a dedicar simplemente a presentar a las diferentes personas que van a participar hoy. Como ha comentado Belinda, hoy es la segunda jornada de este encuentro. Ayer por la tarde, estuvimos en la Fundación Ibercaja, en el Patio de la Infanta, hablando principalmente de edificios cuidadores, de la situación de longevidad que hay en España, del gran reto que supone, y estuvimos viendo algunos casos de buenas prácticas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, como a nivel de nuestra comunidad autónoma de Aragón. Hoy cambiamos un poco el tema, vamos a hablar de rehabilitación sostenible y vamos a ligar la temática de las sociedades longevas y de este reto demográfico y vital con temas ligados no solamente a edificios cuidadores entendidos de la manera más convencional, que son las residencias para personas mayores, sino también llevado al ámbito de la vivienda, ¿no? Cuáles son los diferentes retos y demandas que tenemos en este caso. Contamos con dos conferenciantes, con Irene González Fernández y con Machalena Casuso. En el caso de Irene, es doctoranda del programa Nuevos Territorios en la Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Ella ha coordinado este encuentro conmigo y está desarrollando una investigación sobre esta temática financiada por el Gobierno de Aragón. Es importante dar las gracias a todas las diferentes instituciones que han apoyado este encuentro, al Ayuntamiento de Pedrola, al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, al grupo de investigación, nuestro grupo de investigación que Belinda y yo dirigimos, y también a la Fundación Ibercaja y, por supuesto, a esta casa, a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Así que, sin más, os voy a presentar a Irene y le voy a dar paso. Como veis, tenemos estas dos charlas y finalmente haremos una pequeña mesa de debate para responder a preguntas del público, ¿no? Y poder, de alguna manera, hablar del tema de una manera más distendida.
Como decía, Irene es arquitecta, tiene un doble grado en Arquitectura y Diseño y máster en Arquitectura por la Universidad Rey Juan Carlos y un máster internacional en Arquitectura Sostenible por la Universidad Politécnica de Noruega. Desde el año 2021 es investigadora predoctoral contratada en la Universidad de Zaragoza mediante las becas de la Diputación General del Gobierno de Aragón. Es también miembro del Instituto de Patrimonio y Humanidades y forma parte de nuestro grupo de investigación. Su tesis doctoral, la cual codirigimos Belinda y yo, hacia una arquitectura cuidadora para las personas mayores en Aragón, de residencias institucionales a entornos sostenibles y centrados en la persona, investiga cómo transformar la arquitectura de los centros residenciales aragoneses desde la perspectiva de la sostenibilidad y la ética de los cuidados. Los resultados de la tesis ya se están publicando en varias revistas científicas y congresos internacionales y hoy nos ha preparado una charla para explicarnos principalmente el diagnóstico de nuestra comunidad autónoma. Así que, Irene, cuando quieras. Hola, ¿se me escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradeceros que estéis aquí y sobre todo agradecer a Lucía y a Belinda, que además tengo el placer de que sean mis directoras de tesis, esta presentación y a todas las entidades y a todas las personas que están colaborando para que este encuentro sea posible. Yo os voy a hablar de lo que estoy haciendo en mi tesis doctoral, que es este proyecto de investigación en el que llevo trabajando, como bien ha dicho Lucía, desde 2021. Mi tesis doctoral está financiada por el Gobierno de Aragón. Presentamos unas becas que hay de investigación predoctoral y conseguimos la beca, ¿no? Y ya hemos ido publicando algunos artículos, en concreto este que pongo en pantalla es un artículo en una revista internacional académica Q1 que hemos publicado Lucía y yo y que pone en el mapa a Aragón, ¿no?, dentro del contexto internacional como una comunidad, ¿no?, que está desarrollando proyectos y donde es posible rehabilitar de forma sostenible las residencias, ¿no?, que es de lo que voy a hablar en esta presentación. Quería empezar un poco con los motivos, ¿no?, por los que se inició esta tesis doctoral, para que veáis en qué contexto, ¿no?, estamos ahora mismo, que es lo que yo he llamado retos del envejecimiento. Como podéis ver en estos mapas, tenemos una situación actual de envejecimiento demográfico en toda Europa, ¿no?, que es especialmente significativa en los países del sur de Europa, como España, como Italia, Portugal, ¿no? De hecho, en el caso de España es uno de los países con mayor longevidad, ¿no? Estamos como en 85 años más o menos, casi uno del mundo prácticamente estamos ahí, ¿no?, junto con Japón. Y esto es algo beneficioso, ¿no? Estamos viviendo más porque hay más salud, hay más avances. Pero ¿qué pasa? Que también significa que hay mayores ratios de enfermedades, ¿no?, de comorbilidad, de dependencia, ¿no? Y es algo que no pasaba, ¿no?, o que no se trataba tanto y que ahora hay un mayor porcentaje de población que está pasando eso. Además, a causa del COVID, estamos viendo que ha habido un aumento de la depresión y de la soledad entre estas personas, ¿no? Hay más personas mayores que además viven solas y, sobre todo, estamos ante una situación donde la mayoría de esta población son mujeres, ¿no? Las mujeres son las que representan la mayor parte de la vejez, de la población sobreenvejecida, feminizada y dependiente, ¿no? Y esto significa que vamos a tener una mayor demanda de cuidados de larga duración, ¿no? En el caso de Aragón, ¿no?, en el caso concreto de Aragón, estamos en un 22% de personas mayores y esas mujeres representan más de la mitad, ¿no?, que en el caso de las personas sobreenvejecidas es todavía mayor. Y ya si nos vamos a los entornos rurales de Aragón, ese número se dispara completamente, ¿no? Estamos hablando de un 60%. Y ya se vamos del futuro, ¿no?, que los datos que da el INE son de 2037, pero estamos hablando de que en zonas rurales aragonesas va a haber un 70% de población mayor. O sea, es un número altísimo, que se diluye un poco cuando lo comparamos con Zaragoza, ¿no? Como Zaragoza es una ciudad con tanta población, cuando hablamos de los municipios rurales, como que esa media diluye el problema que está ocurriendo en los municipios. Por otro lado, tenemos la demencia, ¿no? Cuando hablamos de poblaciones tan mayores, ha surgido mayor prevalencia de la demencia. Hay más gente que va a padecer demencia porque ha aumentado la población mayor.
Y la demencia es, sobre todo, un problema que le ocurre a las mujeres. En la gráfica, en color verde, es cómo afecta esa prevalencia a las mujeres, comparado con ese lila, que sería el de los hombres, y vemos que estamos en un ratio de prevalencia del 45% en el caso de mujeres en la misma edad y 30% en los hombres, a partir de los 90, ¿no? Y, sobre todo, esta demencia va a aumentar, porque también va a aumentar la población femenina. También desde un punto de vista de la perspectiva de género, hablamos de un sector de cuidados que se encuentra ahora mismo precarizado y feminizado. La mayoría de las cuidadoras de residencias, de atención a domicilio, son mujeres y el 60% son personas migradas o racializadas. No sé si habéis visto últimamente las noticias y hay como un trending en TikTok que ciertas residencias están haciendo como imágenes de qué pasaría si las personas migrantes desapareciesen de las residencias, ¿no? Entonces, vemos que en algunos casos la plantilla se queda en 2 personas españolas, ¿no? Ahora mismo los cuidados no se pueden sostener sin las personas migrantes, y ya te digo, sin las mujeres, ¿no? O sea, ¿cuántos hombres vemos en estas imágenes? Entonces, otro problema más al que nos enfrentamos es que, vale, necesitamos cuidados, ¿vale? Pero la gente dice que quiere envejecer en su casa. El 95% en todas las encuestas, esto ya lo estuvimos viendo ayer en la conferencia de paz, todo el mundo quiere envejecer en su casa. Pero ¿qué pasa? Que los servicios comunitarios que hay actualmente no son suficientes para atender la demanda de personas que son dependientes, que necesitan cuidados y, de hecho, en las encuestas que se han realizado de salud del INE, las personas mayores se quejan de que necesitan ayuda y ya ni hablar del hecho de que la vivienda no es accesible y que es eficiente y no es eficiente energéticamente, ¿no? Entonces, es un cúmulo de circunstancias que impide que las personas mayores, o algunas de ellas, ¿no? puedan quedarse en el hogar. Entonces, vale, aunque quieran quedarse en el hogar, necesitamos, ¿no? una arquitectura aparte de la vivienda que dé cabida a todas esas personas que por circunstancias no pueden envejecer en casa. De hecho, hablamos de estas noticias, ¿no? Hay muchas, pero hablamos de pisos cárceles, ¿no? El 35% de las viviendas que salen a la venta no tienen ascensor. Entonces, toda la gente que tiene cualquier discapacidad no puede vivir en su casa, ¿no? Y Machale nos hablará de todas las nuevas formas de rehabilitar las viviendas, pero ahora mismo es una realidad que, como esto ocurre, se tienen que ir a las residencias, ¿no? Y cuando hablamos de irse a la residencia, ¿qué residencias tenemos, ¿no? Ese es el problema. En este mapa veis en color azul las residencias privadas y en color rojo las residencias públicas. Y estamos hablando de unas residencias que evidentemente son mayoritariamente privadas, como podéis ver en el mapa, que actualmente están ocupadas, o sea, no hay plazas para las personas, y que están pagando en Aragón en torno a los 2.000 euros, ¿no? Que a ver quién se puede permitir una residencia por 2.000 euros. Y son residencias privadas con 70 plazas, ¿no? O sea, pasas de vivir en tu casa con privacidad, ¿no? Y donde la mayoría de las habitaciones no son individuales. El porcentaje no es muy exacto porque es muy complicado saber qué residencias tienen habitaciones individuales y dobles, porque no todas son transparentes, pero digamos que no todas son individuales, con lo cual vas a tener que compartir, ¿no? Y ya ni hablamos, pues, de tener que dejar tu modo de vida. ¿Qué pasa con todas las personas, pues, que tienen una religión distinta, que tienen una orientación distinta a lo que es la media, ¿no? O sea, cuando eres una persona diversa, ¿qué pasa cuando te tienes que ir a un sitio que está completamente estandarizado? La evidencia científica ya es muy clara al respecto. Este tipo de residencia, que la llamamos institucional, reduce la calidad de vida e impide que las personas mayores puedan desarrollar su plan de vida. Cuando hablamos de residencias institucionales hablamos de esto, ¿no? Esto es una residencia la residencia de Movera, en Zaragoza, que fue construida en 1977 y que tiene este aspecto, ¿no? Una residencia completamente aislada de cualquier entorno comunitario en medio del campo, que sinceramente a mí me recuerda a una cárcel. O
sea, es un formato cárcel, ¿no? Cuando lo ves, solo le faltan las vallitas, ¿no? Alrededor. Y esto es lo que esta situación hemos ido investigando, ¿no? ¿Por qué en España se está dando esta situación de modelo institucional? Y, por ejemplo, vemos como en Alemania, ¿no? Vemos como una tipología que ha ido evolucionando con el tiempo de forma más o menos homogénea, ¿no? Hemos pasado desde asilo, hospital, residencia, hogar, comunidad, y en cambio en España pasamos de un asilo a un hotel medicalizado, ¿no? Que hemos llamado esta tipología, y se van solapando distintos modelos a causa del contexto en concreto español, a causa de la dictadura, del proceso de transición democrática, ¿no? En España hemos tenido un desarrollo de las residencias distinto al del resto de Europa por nuestro contexto especial. En concreto, hemos identificado como esos 3 periodos clave. Antes de 1980, antes de la transición democrática, hablábamos de este tipo de modelo, ¿no? Unas residencias basadas en la caridad cristiana, ¿no? Con recursos súper limitados, con esas habitaciones en serie, ¿no? Todas las camas ahí puestas, como vemos en las películas, y aseos centralizados, segregación por género. O sea, esto era lo habitual hasta hace, pues eso, no demasiado tiempo, ¿no? En los años 60. Y luego pasamos a este modelo, ¿no? Que es un modelo institucional de hotel. Es un hotel con médicos, básicamente, ¿no? Que es este macroestablecimiento hotelero que tiene habitaciones dobles súper estándar de hotel, ¿no? No hay nada personalizado. La mayoría no son accesibles porque, como se construyeron en 1980, no estaban esos criterios de accesibilidad que tenemos ahora. Y es este ejemplo, ¿no? que veis con esos colores, donde son todo pasillos con habitaciones en serie, que es el modelo típico. Esta es otra residencia que hay en Aragón, en Ciudad de Huesca, que está en Huesca, donde vemos perfectamente ese modelo sanitario, ¿no? Parecido al Sanatorio Paño, ¿no? de Alvar Alto, donde vemos esos largos pasillos en ejes, ¿no? En alas hospitalarias, con esas habitaciones con baños no accesibles, con lo cual una persona mayor, pues, cuando no tienes movilidad, te tienen que atender en cualquier momento, no tienes absoluta autonomía. Y vemos como unas habitaciones todas en serie que serían modelo hotel absoluto. Y a partir de los 2000, la evidencia científica era tan clara, ¿no? En contra de este modelo, que empezaron a surgir otros modelos, que en España fue algunas fundaciones como la Fundación Matía, Fundación Pilares, ¿no? Que son como claves en el modelo de cuidado centrado de la persona, empezaron a promover estas tipologías, ¿no? Que lo que proponen básicamente es segmentar las residencias, ¿no? Que de esas 100 personas que vivían anteriormente, o 300 en muchos casos, se reduzcan en unidades más pequeñitas, de unidades de convivencia de 10-15 personas, y que en vez de tener esos grandes espacios comunales, grandes comedores, cafeterías, donde se junta todo el mundo, pues tengan esos pequeños espacios como se ve aquí, ¿no? Esos saloncitos. Hablamos ya de habitaciones individuales, no de habitaciones compartidas. Podéis que en comparación con la otra imagen, pues está el cuadro con la nieta, la silla, ¿no? Hay como una personalización que recuerda a lo que tenías en tu hogar. Lo que pasa es que, como necesitas cuidados, porque eres una persona dependiente, todavía hay como ciertos elementos de mobiliario de hospital, ¿no? Porque necesitas esos cuidados que en tu vivienda no puedes tener, ¿no? Pero es otra sensación de hogar, ¿no? Que es lo que estábamos siempre hablando en la jornada anterior. Este modelo se ha empezado a extender a raíz del COVID, ¿no? Cuando vivimos estas situaciones en las residencias, que, por ejemplo, aquí dejo algunos datos, ¿no? Del COVID en Aragón. Hablamos de que el 30% de las muertes, el 36% en Aragón, se produjeron en las residencias. Y en Aragón, en concreto, fallecieron 1.900 personas, ¿no? Entonces, a partir de este drama, ¿no? Que fue el COVID en las residencias,
este modelo que he comentado antes está empezando a extenderse, ¿no? Hay un interés por parte de las instituciones públicas en Aragón, en toda España, por cambiar este modelo, ¿no? Por pasar de una arquitectura institucional a una arquitectura cuidadora, que tanto a nivel de residencia, ¿no?, como otros modelos que vamos a ir viendo. Hablamos de esto, ¿no? Estos son como... Hay muchos modelos de muy diversos tipos en distintos países, pero estos son como los más importantes a nivel de Aragón y de España. Hablamos de pasar de este modelo institucional de residencia, ¿no?, hospitalaria medicalizada, de hotel, a estas unidades de convivencia en centros residenciales, su modelo hogareño, ¿no?, porque no es exactamente un hogar, sigues estando en un centro residencial, pero se parece a un hogar y se destina a personas con dependencia alta. Pero ¿qué pasa? Que no todas las personas quieren vivir así, ¿no? O no lo necesitan, ¿no? No necesitan esa cantidad de cuidados. Pues se han promovido otros modelos, por ejemplo, la vivienda tutelada, que ya está pensada para un perfil más de dependencia moderada, ¿no?, que tiene autonomía, que puede tener una cierta rutina, y ya hablamos de modelos que pueden darse o en residencias, ¿no?, cerca de un centro residencial, o directamente implantado en la comunidad como si fuese un edificio más de viviendas. Y ya el otro modelo que se está extendiendo ahora bastante, pero que en países nórdicos, norte de Europa, lleva ya mucho tiempo, es la vivienda colaborativa, ¿no?, este modelo del cohousing en inglés, y que esté en comunidad, que eso está formado por cooperativas, grupos privados, que está más pensado para personas con dependencia leve o que en algún momento van a ser dependientes, ¿no? Está pensado más en la planificación a futuro. Pero todos estos modelos, como veis, tienen que coexistir, o sea, son para distinto público, pero son necesarios para poder pasar a este modelo centrado en la persona. Voy a ir viendo como uno a uno y en concreto en el caso de Aragón. Las unidades de convivencia es este modelo que veíamos. Como veis, hay bastantes ya implantadas. Hubo un proyecto del Gobierno de Aragón para implantar unidades de convivencia en las residencias autonómicas. Y, como veis, las de abajo son las residencias autonómicas. Esta de Romadera que hemos visto, en Hogar 12 en Tarazona, en Ciudad de Huesca ya hay como 9 casos que se van a ir implantando. Y también desde el ámbito privado, público, aquí vemos la unidad de convivencia del Virautal, que nos contó ayer Pablo. Vemos ejemplos de residencia privada, de residencia semipública, semiprivada. ¿Qué pasa? Que es muy complicado saber qué residencias tienen unidades de convivencia, porque muchas, o sea, se sobreentiende que las que no lo anuncian no lo tienen, ¿no? Porque es como una forma de vender para que la gente vaya allí, ¿no? Porque todo el mundo quiere vivir como en casa, ¿no? Entonces, es estimado que hay como unas 22 unidades implantadas en Aragón, pero es muy difícil saber cuántas hay en España y son datos como muy de estimación. En concreto, quería enseñaros este proyecto, que es el de Grábalos de Monte Arquitectos en Hogar 12, que hablamos como utilizan estos tonos, colores pasteles, ¿no?, que es este que veíamos aquí en esta esquinita. Es un proyecto para, veis, aparecen estos rincones, no hay como vegetación, hay como un interés en que la residencia no sea un hospital, ¿no?, que por lo menos haya algo de domesticidad. Aquí vemos, es un plano de esta unidad de convivencia de Grábalos de Monte. Arriba está el estado actual y abajo el reformado. Y vemos cómo aparecen, ¿no?, se quitan habitaciones. Eso es algo a lo que se van a tener que enfrentar las residencias, ¿no? Implantar estos modelos significa que no puedes tener las mismas habitaciones que tenías antes y que muchas tienen que ser individuales, ¿no? O sea, vas a perder dinero. Pero o sea, la diferencia está en la ganancia de calidad de vida, ¿no? Aparecen estos rinconcitos, ¿no?, para no tener que ir a un comedor donde hay 100 personas, ¿no?, sino que lo comparten todo las personas que viven aquí. A nivel de COVID es muy útil porque los espacios están segmentados, segregados, con lo cual si hay otra situación de emergencia es mucho más fácil controlar las pandemias. Suelen estar cuidados por el mismo grupo de personas, con lo cual las personas mayores ven la misma cara, ¿no? Y hablamos ya de aseos accesibles
y habitualmente con vistas al exterior, ¿no? Porque la evidencia científica señala que las vistas al exterior son importantísimas para que mejorar la salud y la calidad de vida de todo el mundo, no solo de las personas mayores. Y este otro ejemplo es de Magén Arquitectos en Borja, que se está rehabilitando la residencia de Borja y se está haciendo desde un punto de vista tanto de implantar la unidad de convivencia como de mejorar la sostenibilidad, ¿no? De la eficiencia energética del edificio en conjunto, ¿no? Porque de lo que voy a ir hablando, ¿no? y que en mi tesis remarco todo el rato es que este cambio de modelo, ¿no? esta rehabilitación de las residencias tiene que ser sostenible a nivel, ¿no? social, ¿no? A nivel de cuidados, de mejorar el modelo, pero también a nivel de cuidar el planeta, cuidar la economía. Economía me refiero no solo al dinero, sino al personal que trabaja allí, empleos de calidad, que formar a gente que trabaja en la zona, ¿no? O sea, es como un círculo de cuidados que no solo va de lo social, medioambiental, que también va de lo económico, ¿no? Y en este caso, en este plano, se ve perfectamente la diferencia de un modelo y otro, ¿no? Esto sería la unidad que se va a implantar y esto es lo que había antes, ¿no? Pasamos de vivienda, o sea, una habitación de hotel, a esto que ya empezamos a tener algunos rinconcitos. Estos son como una especie de cocinita con microondas para que las personas mayores, si quieren, tomen un yogur, se hagan un té, pero muchas de ellas no pueden, ¿no? Pero por lo menos tienen como ese espacio, ¿no? Que pueden utilizar. Hablamos de ella, o sea, no solo tienes tu cama, tienes un sitio para poder sentarte, eso es muy importante, o sea, tienes un sitio privado, ¿no? Hablamos de pasillos que son accesibles, hablamos de estos rinconcitos que surgen, no solo tener un espacio general grande para todos, sino que se pueden sectorizar las actividades, cada persona puede hacer lo que le apetezca en ese momento, ¿no? Puede decidir qué hacer. Hablamos de esas vistas, ¿no? Al exterior en todo momento. Y luego os hablo ya también de viviendas tuteladas. Vemos que cuando el mapa ya se empieza a reducir los puntos, ¿no? Cuando empezamos a avanzar a modelos más complicados de implantar, en principio, ¿no? Que eso es supuestamente que no hay dinero para implantar estos modelos, ya se empiezan a reducir los puntos. Las viviendas públicas, viviendas tuteladas, funcionan muy bien en entornos rurales. O sea, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, Extremadura, se han implantado muy bien. En Aragón, como vemos, pues hay en el mapa, en el diagnóstico que hacen desde el CSIC, hay 6 residencias, yo he contado 11, con las que se han ido promoviendo desde que se hizo la publicación. Pero hablamos de eso, 11 viviendas en Aragón, ¿no? Y frente a las 561 que hay en España, que tampoco son muchas. Las viviendas, ¿qué son? Son estos modelos, ¿no? En las diapositivas superiores son residencias de Aragón. En concreto, la de la izquierda es una residencia que en un pueblito chiquitito de Aragón, que ha hecho una vivienda para 13 personas, el propio municipio, el propio ayuntamiento, sostenible, o sea, es un proyecto chulísimo y que funciona muy bien, no solo para las personas que están allí, sino para todo el pueblo, ¿no? Porque funciona como un centro de intercambio comunitario para todo el pueblo, le da vida a todo el pueblo, ¿no? La gente va de una vivienda a otra. Tenemos el ejemplo que puso ayer Pablo de las viviendas que se están construyendo en el Virautal, y tenemos otros ejemplos como de Rey Ardiz, que ya tiene viviendas. Abajo hay otros proyectos que quizás son más interesantes a nivel de calidad arquitectónica, ¿no? Que se han implantado en Barcelona, Palma. Hay muchos ejemplos, ¿no? De premiados, ¿no? De estudios reconocidos. Que, por ejemplo, a mí este estudio me gusta mucho, ¿no? Que hacen vivienda social y vivienda para personas mayores. Todos los proyectos son buenísimos, pero destaco que es de unas viviendas en Barcelona y que están conectadas a un centro de día, que da servicio a todo el barrio, pero que además están estas viviendas. Y esta vivienda se organiza en torno a este núcleo, ¿no? Que tenemos de aseo, y da vistas, ¿no? Facilita la movilidad de las personas mayores alrededor de esa vivienda, y pues tienes vistas, ¿no? Está como muy bien pensado todos los movimientos que tienen que realizar a nivel de accesibilidad.
esta es la vivienda, ¿no? Claro, esto lo comparamos con las residencias que hemos visto, ¿no? Vivir aquí, o sea, es que no tiene ni punto de comparación con la residencia en la que te obligan a ir porque es que no hay otro modelo, ¿no? A compartir una cama de habitación con una persona que no conoces, ¿no? Una habitación, a esto, ¿no? Este es otro ejemplo también en Barcelona, que también tiene un centro de día, no es como la misma modalidad, que hablamos de este ambiente, ¿no? O sea, a mí me apetece, o sea, lo comparamos ahí, es un sitio estupendo para vivir con tu terraza, ¿no? Pero estás en un entorno donde puedes tener cuidado si lo necesitas, puedes hablar con gente, con lo cual ya no tienes esos problemas que tienen las personas mayores que viven solas, que es de soledad, depresión, ¿no? Pero eso, tienes autonomía, pero puedes sociabilizar cuando lo consideras oportuno. Y luego hablamos también de estas viviendas colaborativas, ¿no? Que en Aragón, si el mapa se reducía a los puntitos en las viviendas tuteladas, y aquí ya, vamos, absolutamente nada. En Aragón hay un cohousing senior, que ahora hablamos un poco lo que es. En España los modelos más implantados son el cohousing senior, que es de personas mayores, ¿no? Un grupo de personas mayores que se juntan que desean planificar su vejez, se juntan para organizar una vivienda de acuerdo a sus necesidades, su estilo de vida, ¿no? Cada grupo de personas tiene su vivienda adaptada a su estilo de vida. Intergeneracionales, cuando no solo participan personas mayores, sino que también hay niños, hay familias, ¿no? Hay distintos grupos de personas. Y Ecoaldea es un modelo particular basado en la sostenibilidad, ¿no? en la autosubsistencia, ¿no? Con huertos. Es como otro modelo que no es tanto de personas mayores, ¿no? Pero que existe, ¿no? El modelo que hay en Aragón es este centro residencial que o sea, está bien, es un sitio agradable para vivir, tiene viviendas, pero reproduce un poco la idea de residencia institucional. Sería como ese nexo, ¿no? Un paso intermedio entre una residencia institucional y estas viviendas, pero está gestionado por una cooperativa, ¿no? Esa es la diferencia. Luego en España hay muchísimos ejemplos desde los 2000, ¿no? El de Santa Clara en Málaga fue el primero. Luego en Travensol es uno de los más famosos. En Zaragoza tenemos las viviendas de Fray Luis Urbano, que no es una cooperativa, pero es vivienda social, donde conviven, son viviendas asequibles para personas refugiadas, para personas, alquileres para parejas jóvenes con hijos, para personas mayores, y que está gestionado por distintas asociaciones del barrio, ¿no? De forma comunitaria, y que ahora os enseño un poquito en mayor tamaño. Como veis, hay como miles de modelos, hay cooperativas solo hechas por mujeres, por colectivo LGTBI, de distinta edad, de distinta propiedad, de distinta forma jurídica, más sostenibles, menos. Hay muchísimos modelos que están funcionando en España y en Aragón, uno. Este es el de Travensol, ¿no? Quizás uno de los más famosos, está en la Sierra de Madrid, y este es senior, ¿no? Es solo para personas mayores. Y hablamos tiene la idea esta de pueblecito en el campo, ¿no? O sea, de tener un espacio natural, con vistas a la naturaleza, más que de urbano, ¿no? Hay como distintos modelos también, ¿no? Y es sostenible, tiene criterios de eficiencia energética, diseño bioclimático, ¿no? Hay como un interés en que en cuidar no solo a las personas mayores, sino del planeta y ahorrar costes, ¿no? O sea, sería como toda esta sostenibilidad holística de la que estamos hablando. Luego, por ejemplo, a nivel urbano, hay otro cohousing, en Toledo, que se construyó hace 5 años, donde también tenemos estas ideas, ¿no? de viviendas con algunos espacios comunes, espacios para compartir, ¿no? O sea, es muy similar a lo que podría ser un bloque de pisos, pero la diferencia es en que existen esos espacios de convivencia
cuando quieres salir tienes tu casa, pero puedes convivir con otras personas que tienen tu mismo estilo de vida, ¿no? Este quizá es muy conocido, ha recibido miles de premios, es el cohousing intergeneracional de La Borda, de la Col, que está en Barcelona. Ahí veis que hay como distintos modelos. También es sostenible, probablemente muy conocido con las viviendas, tienen espacios exteriores privados, pero también tienen espacios comunes. Hay un interés por mejorar la eficiencia energética. Este es el caso de las viviendas de Fray Luis Urbano, de CAF y Tangram, que también contamos con estos espacios comunes, ¿no?, que dan servicio a las asociaciones del barrio, con lo cual las personas que viven allí, hay como un intercambio, ¿no?, de eventos que suceden, que eso siempre da mucho valor a las personas mayores, sobre todo a las personas mayores que viven solas, de cosas que están pasando, ¿no? Hay espacios de juego para que haya niños, ¿no? O sea, se promueve este intercambio intergeneracional y además es eficiente, hay un interés porque sea eficiente energéticamente, ¿no? En Europa esto se lleva haciendo desde los años 80, más o menos, ¿no? Este cohousing que os he traído, la primera imagen, es de 1984. Hay cohousings, como veis, que es solo de mujeres. Este es de uno de Londres. Está el caso de Austria, ¿no?, de la ciudad de Viena, donde se ha ido promoviendo políticas de vivienda social hasta ahora, que ha habido un cambio de gobierno y que no sabemos qué va a suceder ahí. Y luego hay otros modelos, ¿no?, que han aparecido en países del norte, como son las villas de demencia. Hay residencias que se adaptan al entorno, ¿no?, que tienen estos patios. Hay un interés porque entra la luz natural, ¿no? Hay muchísimos modelos por los países, sobre todo del norte de Europa, ¿no?, que os voy a contar ahora algunos de ellos con más detalle. Este es el cohousing que hemos visto, el primero que se abrió en Dinamarca. El proyecto es del 84, pero claro, el problema de los cohousing es que lleva mucho tiempo gestionarlo. Hasta que este proyecto se implementó, a lo mejor pasaron 10 años, 15 años, ¿no? Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta en este tipo de proyectos. Hablamos de un espacio donde cada vivienda es privada, pero luego tienen como este pasillo, corredor, que los une a todos y que es donde se generan esos espacios comunes, ¿no? Y también hablamos de este modelo casita, que es muy típico de los países nórdicos, que es el que se ha ido también reproduciendo en muchos casos en los cohousing de mayores de España. Este es el tipo de vivienda a la que estamos hablando. Una cosa que pasa es que no es accesible, porque en los años 80 no era una cosa que se tuviese muy en cuenta. Pero estos mismos arquitectos, Van Koosten Architects, han hecho un cohousing hacen muchos cohousing y hace poco hicieron un cohousing muy similar. O sea, de hecho, vemos que utilizan prácticamente los mismos materiales y la misma estética las fachadas, ya accesible, sostenible, ¿no? Por lo que vemos que los cohousing es un modelo muy innovador, pero que también desde los propios países donde se ha generado ha habido una evolución hasta modelos más sostenibles, ¿no? Ese es el tipo de viviendas que estamos viendo, ¿no?, de espacios para las familias que viven allí, de personas mayores. Y luego este ejemplo que siempre genera mucha polémica son las villas para la demencia, Dementia Villages en inglés, que la original es de Países Bajos y que se ha ido extendiendo en países como en Noruega. Que hablamos de esto, ¿no? Son espacios que reproducen un pueblo de forma ficticia para las personas que tienen demencia, con lo cual están en un ambiente controlado, que en el caso de muchas personas con demencia tienen escapismo, necesitan deambular y viven allí. Es un show de Truman, ¿no? O sea, para estas personas. Como veis aquí hay pubs, esto es una calle ¿no?, que podría ser una calle de un pueblo cualquiera, pero está dentro de esta villa, ¿no? Entonces, hay un poco de roleplay ahí de las personas que trabajan, que hacen como si fuesen cajeros. Bueno, hay un debate ético, ¿no?, de si esto es el modelo, pero funciona muy bien, o sea, funciona perfecto, porque es lo que necesitan las personas con demencia.
no necesitan estar en una habitación doble con personas que no conocen, ¿no? Entonces, ese es un modelo interesantísimo para investigar y se está haciendo mucha investigación sobre el tema. Hay otro también en Noruega, no sé por qué, se han extendido mucho últimamente y es igual, ¿no? Tienen esta idea de un círculo, un sitio para pasear alrededor, cerrado, ¿no? Y que se reproduce un poco la estética del lugar. En Noruega, pues casitas de colores, que es lo que tienen los pueblos, ¿no? Pero también hay modelos en Francia, ¿no? Estamos en esas casitas, son con zonas verdes para que puedan pasear las personas con demencia, ¿no? Y está diseñado con criterios de accesibilidad cognitiva. Pero claro, vale, tenemos todos estos modelos. ¿Qué pasa con Aragón? Pues que estamos en esta situación, ¿no? A la izquierda tenemos el mapa de todas estas residencias institucionales y luego tenemos unos mapitas con 3 puntitos que son los modelos que se han ido implantando, ¿no? Entonces, claro, el cambio tiene que ser ya, o sea, ya vamos tarde, ¿no? Con cómo transformar. Entonces, lo que estoy haciendo yo en mi proyecto de investigación es plantear cómo transformarlo, ¿no? Cómo pasar de esto, que es la típica residencia, ¿no? De pasillos sin luz, donde te tienen que ayudar a andar porque no cabes, lleno de estímulos, extintores, carteles que no se han planificado bien dentro de la arquitectura, que se han puesto a posteriori, a esto, ¿no? A un sitio con luz natural, con espacio, con distintos ambientes, incluso donde puedes poner tus teteras, ¿no? O sea, que como que hay un interés para pasar a este modelo. También a esto, ¿no? A espacios exteriores donde dan ganas de pasear, ¿no? Donde desde las habitaciones ves el exterior también, cuando no puedes moverte. Entonces, desde mi tesis lo que estoy haciendo es hacer un diagnóstico, ¿no? Desde el punto de vista social y desde el punto de vista arquitectónico. Desde el punto de vista social, estoy haciendo un estudio de la vulnerabilidad interseccional al envejecimiento, con interseccional al envejecimiento. La interseccionalidad viene de la perspectiva de la teoría feminista, de la perspectiva de género, y significa aquellos aspectos de desigualdad, ¿no? Que afectan, en ese caso, al género, pero yo lo aplico al envejecimiento, ¿no? ¿Qué aspectos afectan de forma paralela al envejecimiento que generan mayor vulnerabilidad, ¿no? Yo los he clasificado en estas dimensiones, ¿no? Pues el acceso a los cuidados, la dependencia, el género, ¿no? La salud, la estructura territorial, como para tener en cuenta una serie de variables que afectan a ese envejecimiento. Y por otro lado, estoy evaluando también si es posible transformar esas residencias, ¿no? Pero que esa transformación sea sostenible, ¿no? Que es lo que he dicho. Que cuide de las personas, que cuide del medio ambiente y que cuide de las infraestructuras del sector económico, ¿no? Que tenga en cuenta esos 3 pilares de la sostenibilidad. En cuanto a la vulnerabilidad interseccional al envejecimiento, lo que he hecho es analizar 17 indicadores, ¿vale? Distintos, mapearlos en los municipios de Aragón y cada indicador está dentro de estas 6 dimensiones que he comentado y asignarles un nivel de riesgo, ¿no? Pues si tiene menos población mayor, pues tiene menos riesgo de que haya ese envejecimiento, ¿no? Y así un poco con todo. Y lo que he hecho es un mapa de riesgo. Este mapa de riesgo lo he construido con estos indicadores, ¿no? Los que tenían un riesgo alto o muy alto, los he ido contando para cada municipio. Pues, por ejemplo, en Zaragoza tiene 5 indicadores que tienen riesgo alto o muy alto. Pues aumenta el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, al final se ha generado este mapa donde podemos ver que todas estas comarcas, ¿no? Que están aquí en el suroeste de Zaragoza, centro de Teruel, algunas zonas de Huesca, son las que más riesgo tienen al envejecimiento desde una forma interseccional, ¿no? Pues los recursos, falta de recursos, de cuidados, mayor población migrante, o sea, como en conjunto, ¿no? Y además, qué casualidad, coincide con dónde están las residencias, ¿no? Por lo general,
Donde están las residencias suele haber menos vulnerabilidad y aquí tenemos un problemón en toda esta zona que faltan nuevos modelos, ¿no? Vale, pero decimos, bueno, pues construir más residencias, ¿no? Pero claro, el problema es que estas residencias que están aquí tampoco son buenas, ¿no? O sea, hay que rehabilitarlas. Y aquí es donde va esta perspectiva arquitectónica, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo rehabilitar las residencias que tenemos en Aragón? Y sobre todo entender cómo son ahora, porque es que tampoco lo sabemos, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue saber qué está pasando con las residencias en Aragón, porque se sabe cómo, vale, el 70 son privadas, pero son igual de privadas, o sea, hay fundaciones implicadas, cómo son las plazas, hay habitaciones. Entonces, aquí recojo algunos de los datos que hemos analizado. Hay 272 residencias, casi 20.000 plazas, hablamos de un 70% de residencias privadas, un 21% de residencias que tienen más de 100 plazas, que ya en la recomendación del Ministerio dicen que tiene que tener menos de 75 en zonas rurales y 120 máximo en zonas urbanas, ¿no? Depende un poco de la densidad de población. Hablamos de que mitad y mitad de habitaciones individuales a habitaciones públicas, dobles. ¿Qué pasa? Que el 45,6% no da datos. Claro, ¿qué asumimos ahí? Pues probablemente que son dobles la mayoría, o incluso hay muchos casos que son comunales. O sea, todavía hay habitaciones donde están 3, 4 personas durmiendo, ¿no? O sea, ese caso se da en Aragón. Lo que pasa es que es muy difícil saber, a no ser que vaya residencia por residencia preguntando, cómo son, ¿no? Nosotros hemos hecho un análisis a nivel general, ¿no? Pero habría que hacer ese trabajo, en realidad, ¿no? De ir residencia a residencia, sabiendo cómo son esas plazas, si hay unidades, ¿no? También hablamos de una construcción que llega eso, a 55,5% están en los años, alrededor de los años 80, tal, que nosotros ahí llamamos ineficientes, que son las construidas antes del CTE, ¿no? Que es, digamos que es como el límite que se pone para la eficiencia, y 16,9% antes de 1980, que esas ya serían extremadamente ineficientes, ¿no? Que son las construidas antes de la normativa donde se imponía aislamiento térmico, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es analizar otros también indicadores. Me gustan mucho los indicadores, como podéis ver aquí. Pues eso, ver qué residencias se pasan de tamaño, ¿no? Con esta normativa. Pues en verde son las que cumplen, en rojo las que no cumplen. Bueno, ese no está demasiado mal, podría ser peor, ¿no? Luego vemos unidades de convivencia. ¿Cuáles tienen? ¿Cuáles no tienen? ¿Y cuáles se desconocen? Porque es que la mayoría no se sabe. Claro, ahí en muchos casos lo lógico es asumir que no hay, ¿vale? Porque no se publicita. ¿Cuáles tienen habitaciones individuales? Pues las que cumplen, muy pocas, no cumplen, el 65% ahí analizo, ¿no? Que es el límite que marca la normativa. Y muchas no se saben. Lo mismo, bueno, a nivel ya de sostenibilidad medioambiental ya los datos son terribles. Año de construcción. Las que no cumplen ineficientes son esas que hemos dicho que son entre 1980 y 2008, las que no cumplen antes de 1980, y luego ya vamos a datos de consumo energético y emisiones, y el problema es que no hay certificados, ¿no? Sabéis que los edificios tienen que tener certificado energético y la mayoría no tienen. Entonces, claro, no se sabe lo que están gastando ni las emisiones, ¿no? Y de las que lo tienen, la mayoría no tienen una calificación C, ¿no? Que es de C o peor, ese es el caso que he puesto. O sea, la mayoría, el parque necesita una reforma urgente a nivel medioambiental, ¿no? Que es la conclusión a la que hemos llegado. Y ya con estas conclusiones, vale, pues ¿cuánto cuesta, ¿no? Hacer esto? Hemos cogido los presupuestos de los proyectos, estos proyectos que os he enseñado de las unidades de convivencia, y hemos calculado, ha hecho una estimación de cuánto cuesta rehabilitar por metro, es toda una estimación, ¿no? Por metro cuadrado una residencia, tanto si solo se hace la unidad de convivencia como si se reforma tanto la unidad de convivencia como la envolvente térmica, ¿no? Y estamos hablando en función de si incluimos todas las que no tienen unidades o si incluimos las que tienen unidades y las que no lo sabemos, ¿no? Pues nos salen estos números, ¿no? Hablamos desde un escenario
de 30 millones a 245 millones. Esto es considerando el conjunto de Aragón, ¿no? O sea, todas las, pues eso, en función del escenario, pues hay que rehabilitar 111 o 91 o 70, ¿no? Y luego, claro, vale, este es el coste, pero ¿cuánto nos ahorramos al rehabilitarlo? Vale, es que estamos hablando pues, de 149 millones de ahorro energético, 32 kilogramos CO2 equivalente de emisiones, ¿no? O sea, que es un ahorro considerable, que eso también revierte en el precio, porque cuando tienes una residencia mejor aislada energéticamente, gastas menos energía, ¿no? Que es una inversión que hay que realizar, pero que probablemente se recupere en el tiempo, ¿no? O sea, es una inversión a largo plazo. Entonces, ya para acabar, hago un pequeño resumen de lo que he comentado, ¿no? Los retos, ¿de qué hablamos? De desigualdad territorial en Aragón, especialmente en zonas rurales, de que está prevaleciendo un modelo de gestión privada, de que, como vemos en esos mapas, no se ha adaptado ese modelo centrado en la persona y que necesitamos adaptarlo. Hablamos de una ineficiencia energética del parque edificado, de que hay dificultades legislativas y económicas para implementar nuevos modelos, ¿no? Como se está viendo, los procesos son muy lentos, hay mucho desconocimiento sobre el tema, ¿no? Y por eso queríamos organizar estas jornadas. ¿Qué necesidades vemos? Que la gente se quiere seguir quedando en su casa, con lo cual hay que aumentar esos cuidados y comunitarios y promover ayudas a la rehabilitación, que se necesita construir vivienda tutela de zonas rurales en esas zonas vulnerables que hemos visto en ese mapa, ¿no? Que hay que rehabilitar esas residencias que tenemos para pasar a esa arquitectura cuidadora, pero que esa rehabilitación tiene que ser sociocultural, medioambiental y económicamente sostenible, ¿no? Que no vale con rehabilitar y ya está, no con poner una unidad y ya está. Y sobre todo que hay muchísimas oportunidades, ¿no? Hay muchísimo interés por parte del Gobierno, de las fundaciones, por promover estas políticas. Hay recursos, por ejemplo, de los fondos Next Generation que ha promovido la Unión Europea. Se está haciendo un proyecto de reforma del decreto que había de residencias, con lo cual ahí hay una oportunidad para cambiar las condiciones de las residencias. Hay mucha gente interesada sobre el tema y hay casos de éxito. O sea, existen en Aragón, no solo en Aragón, sino en España y en Europa, con lo cual está absolutamente probado que este modelo es viable, ¿no? Simplemente falta el interés de todos los agentes por implantar este modelo en Aragón. Y eso es todo. Muchas gracias.